Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, que tengan un feliz y bendecido sábado, especialmente a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, por el canal, por el sitio web y por la radio en línea. Ya sabe, a mis hermanitos, Olam 7 Internacional siempre está conectado con ustedes y espero que en este día tan esperado por todos nosotros, todos tengamos un feliz y bendecido sábado. Sé que es muy difícil para muchos asistir a las iglesias en estos tiempos en el cual el enemigo nos está atacando mucho. El enemigo nos agarra, nos ataca, nos hace para un lado, para el otro, pero si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, va a ser muy difícil, pero muy difícil que nosotros podamos perder esa batalla. Satanás la tiene contra nosotros. Así que tenemos que buscar cómo ser personas almas que nos aferremos a la mano del Señor y que no nos soltemos de Él. Es que el día de hoy vamos a continuar con el tema del capítulo 10. Ustedes saben cuál es el capítulo 10, la cuestión del sábado y el domingo. Es un tema muy controversial, un tema que a todos nos pone ahí a pensar, porque la venida del Señor está cerca, y entonces nosotros tenemos que pensar en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. Pero antes de iniciar, vamos a tener palabra de oración. Oremos. Eterno Señor, infinitas gracias le damos, mi Padre Celestial, por este momento, porque usted sabe, mi Señor, que estamos aquí arrodillados delante de usted pidiendo misericordia y perdón y dándote gracias, Señor, porque nos deja llegar a un sábado más que acerca tu gran venida, Señor, que la esperamos con tanta ansia, Señor, que ya queremos que el mal termine, ya queremos que el sufrimiento se acabe, queremos que no se mueran las personas, queremos que se acabe el cáncer, la diabetes. Señor, tú nos puedes ayudar. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra para que tu venida se acerque más rápido. Bendice a mis hermanos que están viendo, que están escuchando, que van a ver o que van a escuchar. Y dales también un sábado, Señor, lindo, precioso en sus hogares a los que no puedan salir. Que sientan tu presencia en su hogar, a como la sentimos nosotros aquí en esta casa de oración. Bendícenos, mi Padre Celestial, y todo lo que te rogamos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es para nosotros, pues, es un gozo estar de nuevo con ustedes y es un gozo saber que la venida del Señor cada día se nos acerca más. Bienvenida, hermanita. Estamos con un poco de frío, pero así estamos sabrosos aquí. Ok, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el artífice de todo. Él es el que hizo escribir a la pluma inspirada todo esto que nos da consejo a nosotros. Y vamos a continuar con el capítulo 10, que es nuestra escuela sabática, el capítulo 10 de eventos del tiempo final. Y vamos a continuar leyéndoles esto. Les decimos, dice, a nuestros hermanos, que por amor a Cristo no usurpen ante el pueblo
el lugar que le pertenece a Dios. Ya se ha hecho demasiado este tipo de trabajo. Permita que Dios dirija las mentes humanas. Tenemos nosotros que dejar que Dios dirija nuestras mentes. No pongan, dice, obstáculos en la labor que Dios tiene para su pueblo en este importante periodo de tiempo. Nosotros vemos que este periodo de tiempo es tan importante que Dios es el que se tiene que encargar del tiempo. Cuando tremendas atracciones absorben el interés del pueblo de Dios. Vemos que hay muchas atracciones que están atrayendo al pueblo de Dios, pero muchas, desde la televisión, desde el internet, desde los celulares, desde tu tablet, muchos. Hay otros que su atracción es otra, la televisión. Esa televisión que los atrae, que hace que esta gente no despegue los ojos de ahí. Pero tantas atracciones. Hay otros que su atracción es el trabajo por obtener dinero, por obtener muchas riquezas. Y acuérdense que mi Señor dice que atesoremos en el cielo, no en la tierra, donde la polía y la orina corrompe todo. Así que todos nosotros tenemos que buscar cómo hacer cosas diferentes. No arreglen, dice, tanto las cosas con la sabiduría de los hombres, que se destaque la impronta humana. Dejen que Dios haga algo. Dejen que sea la mano de Dios la que impresione y modele la mente y el carácter de los hombres. Feliz sábado, hermanita, que Dios me la bendiga. Y que el hombre avance humildemente a Dios. Dice que nosotros los hombres tenemos que avanzar humildemente hacia Dios. No le quiten al pueblo, dice, las cargas que Dios desea que sobrelleve. ¿Por qué? Porque mi Señor es claro en su palabra. Ahí déjele su carga, porque esa carga el Señor es el único que te la puede quitar. Dice en Mateo: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso la sierva dice: no le quiten al pueblo las cargas, ahí déjenlo. Si esa es su carga, ese es su yugo, él la tiene que llevar ligera. ¿Pero con quién? Con Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que tiene que llevar la carga de nosotros. Dejemos que sea ligera. No impongan cargas sobre quienes Dios desearía liberar. Bienvenido, pastor. Dios me lo bendiga. Feliz sábado. La obra constante de Satanás es dejarlos perplejos, perturbados, confundidos y enredar las cosas para que sea difícil enderezarlas. Acuérdense que estamos hablando del capítulo 10, la cuestión del sábado y el domingo. Así dice el capítulo 10 de eventos del tiempo final. Y dice que Satanás desea que todo se enrede para que después nosotros no podamos enderezar esto. Y eso es lo que ha pasado últimamente. Porque mucha gente se ha acostumbrado a guardar el domingo. Muchos. Y esa es una costumbre ya. Cuando uno le llega a hablar del sábado, como que se van para atrás. ¿Y qué es esto? Este está loco. Este anda perdido con eso. Y muchos se alejan cuando nosotros realmente no le podemos llegar a aquella persona a como debemos de haberle llegado. Y siempre nos toca hablar de esto, lastimosamente. Tenemos que hablar de esto, y ahí es donde la gente no le gusta, porque todo el mundo se ha acostumbrado, Satanás lo ha enredado, y hay algunos que hasta argumentan con la Biblia que ya no es el sábado,
el que debemos de adorar. No se comprometan en la obra indeseable de quitar de las manos de Dios la obra y ponerla en sus propios brazos finitos. No es de nosotros. A veces me dicen a mí, doctor, tanto que habla, tanto que da estudios, tanto que... ¿Y qué pasó con la gente? Esa no es mi labor. Esa no es mi obra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo no. Yo soy un instrumento. Así debemos de ser todos. Instrumentos en las manos de Dios. Y dejar que Dios sea el que se encargue del resto. Es mejor, dice, que todos los grupos involucrados dejen al pueblo de Dios en las manos del Señor para que Él impresione, enseñe y guíe sus conciencias. Acuérdense que mi Señor nos va a guiar con la palabra. Recuerden que la palabra del Señor es la que nos guía. La palabra del Señor es la que te orienta. La palabra del Señor es la que te reprende. Es la palabra del Señor la que hace todo eso posible. Así dice Timoteo, que esa es la palabra del Señor. Para algunos de los que nos están viendo por primera vez, y yo sé que hay mucha gente que nos mira por primera vez, más allá en los Estados Unidos, donde nos están viendo, sí que hay muchos hermanitos que no pueden ir a sus templos, que no pueden ir a sus iglesias, que no pueden ir a sus congregaciones y que están viendo este canal. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, dice, para reprender, para enmendar e instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Así que dejemos que el Señor nos guíe con su palabra, nos guíe a través de Él, cómo habla a través de los profetas, cómo los profetas nos dejaron escrito esta biblioteca y cómo nosotros tenemos que utilizarla para el bien de nosotros y los demás. El que pretende ser conciencia para el pueblo de Dios no está libre de riesgos. Si los siervos de Dios los instruyen amorosamente por precepto y ejemplo a ser pacientes, acuérdense los preceptos, ¿a dónde dice esa palabra precepto? Nos vamos a ir en Isaías capítulo 28, dice precepto, ahí dice Isaías capítulo 28, vamos a leerlo para los hermanos, vamos a leer nada más el capítulo 28, el versículo 13, solo el 13 vamos a leer. Dice, así la palabra del Señor les será precepto tras precepto, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿De qué? De la palabra del Señor. Hermano, cuando uno comienza a leer y estudiar a esto del sábado y lo estudia a profundidad, pues uno queda preso de eso. Tiene que al final hacerle caso a la palabra del Señor. Y tienes que hacer caso a lo que dice el Señor a través de su palabra. Él no habla con su palabra. Así que nosotros cuando estudiamos el sábado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos que el sábado es algo tan sagrado como matar, como robar, que son cosas que no podemos hacer porque nuestro mandato dice no matarás, no robarás. Son cosas que mi Señor a los hebreos cuando salieron de allá de Egipto las escribió con su dedo. Sagradas esas tablas donde decía esos mandamientos. Así que el sábado es igual. El sábado tiene que ser igual. Ok. Producción, ya. Gracias. Entonces dice, ok, si los siervos de Dios los instruyeran amorosamente por precepto y ejemplo, a ser pacientes, a tener fe, a mirar a Dios por sí mismos, a entender su propio deber frente a la voluntad de Dios, entonces muchos en circunstancias de prueba obtendrían una rica experiencia
en las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? La voluntad de Dios. Tenemos que hacer, dice, la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros no entendemos que la voluntad de Dios es la que nosotros deberíamos de hacer. La voluntad de Dios. Y qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Qué tan difícil para el ser humano es hacer la voluntad de Dios. Enséñale al hombre, dice, a pedirle a Dios sabiduría. Enséñale a Dios a pedirle al hombre, dice, sabiduría. Porque dice que el principio de la sabiduría, dice que es. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, consiste en temer al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Y dice, solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Todos entendemos que ahí está la sabiduría, la palabra de Dios. Pero, porque ahí nos enseña cómo vamos a temer a Dios. No es que le vamos a temblar, ¿verdad? No es que vamos a estar temblando delante de Él, sino que nosotros tenemos que entender que la sabiduría del Señor, la sabiduría del Señor, la sabiduría del Señor es algo que viene de lo alto, pero cuando nosotros le tememos a Dios, nosotros vamos a obtener todo eso. Todo eso lo vamos a obtener. Ok, por precepto y por ejemplo, dice, se debe enseñar que Dios es nuestra única esperanza y que debemos orar sin cesar para obtener la luz y el conocimiento. Dice que tenemos que orar sin cesar. Y eso es algo que todos deberíamos de hacer. Todos. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que tenemos que orar sin cesar, el versículo 17. Y que tenemos que dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18. Muchos, dice, no han tenido la experiencia religiosa que es esencial para estar libres de culpa ante el trono de Dios. Ayer me preguntaban, ¿qué pasa si alguien se muere ya? Dice, perdiste tu gracia, perdiste la oportunidad de tu salvación. Y después vas a estar delante del trono de Dios diciendo que nadie te enseñó, que nadie te dijo, que nadie te pudo instruir cuando realmente has rechazado la palabra del Señor. Y rechazan la palabra del Señor. Muchos hermanos rechazan la palabra del Señor porque no les gusta regalarle. Imagínense, yo le ponía de ejemplo a una hermanita. ¿Cuántos minutos tiene el día? 1440 minutos el día. Eso tiene. Yo le decía, ¿y cuántos tiene a la semana? Solo le vas a dar y le vas a dedicar 30 minutos a la semana al Señor para estudiar la palabra. Y su contestación fue, la voy a pensar. Qué triste, ¿no? La voy a pensar. La voy a pensar. Y cuando nosotros escuchamos esa respuesta, qué tristeza nos da y tenemos que orar por esa alma. Porque está rechazando a Dios. No es a nosotros que nos rechaza, es a Dios. Él permite, dice, el horno de fuego de las aflicciones para consumir la escoria, refinar, purificar y limpiarnos de la humillación del pecado
del amor a sí mismos y para traerlos al conocimiento de Dios y para que traben una amistad con Jesucristo y avancen con Él, como lo hizo Enoc. Y caminó Enoc con Dios todos los días de su vida, dice, y los días de su vida fueron 300 y pico de años. Miren, hay muchos hermanos que no entienden el por qué nosotros no hacemos las cosas a como debe de ser. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a tener aflicciones y estamos haciendo las cosas bien es cuando no comprendemos. Señor, pero si te sirvo. Señor, pero si te soy fiel. Señor, doy mis diezmos y mis ofrendas. Señor, ¿y por qué tanta? Dice Pablo que le contestó mi Señor, bástate mi gracia. Eso es todo. Así que démosle gracias al Señor. Si el Señor, a pesar de que tenemos un aguijón que nos está tocando ahí, que nos está fregando, que nos está haciendo, démosle gracias al Señor. Y en nuestras vidas, de todos, no me van a decir que no, de todos, porque los que estamos aquí presentes, y yo sé que los que nos están viendo también, siempre tenemos problemas. Nunca andamos bien. Mi hermano esta semana estaba mal. Y nosotros tenemos problemas siempre. Cada uno de nosotros, si se analiza, tiene problemas. Pero si nosotros se lo dejamos al Señor, y Señor, no quiero que me venga otra prueba más grande, eso es lo que yo le pido al Señor. Porque cuando nosotros no superamos esa prueba, mi Señor te va a poner otra más grande, para que puedas superarla, para que te puedas refinar, dice, para que puedas ser humilde, para que te puedas limpiar de todo y para que confíes ciegamente en nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a permitir todo eso. Hay muchos hermanitos que yo los he escuchado. ¿Y por qué a mí? Esa expresión, yo creo que muchos de los que están aquí, muchos que le trabajan al Señor, han escuchado esa expresión. ¿Y por qué a mí, doctor? ¿Por qué a mí? En vez de decir gracias, Señor, por esta prueba, arrodillarse y decirle que le dé fortaleza, que le dé fe para salir adelante, sino que, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? Realmente no podemos ser así, pero si andamos con Cristo, si caminamos todos los días con Cristo, si a cada instante estamos pensando en Cristo, cuando nos llegan las pruebas, tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Y Él está haciendo eso para que salgas airioso, para que salgas más humilde, para que salgas más limpio, para que salgas más purificado y para que salgas más refinado. El Señor, dice, conducirá y guiará a su pueblo. No tengamos miedo, hermano. Él nos va a seguir guiando. Dios enviará refuerzo, como en el caso de Daniel. Lo metieron al pozo Daniel y salió vivo. Para ayudar a los que están intercediendo ante el trono de su gracia en su momento de necesidad. Hoy leía un versículo en la matutina y decía que oremos los unos por los otros. Y dice que nosotros debemos de estar orando el uno por el otro. De estar orando el uno por el otro. No importa, dice, que la sierva del Señor, que sean dos, dice, pero que esos dos oren el uno por el otro. Aquí somos bastantes. Yo creo que todos debemos de orar los unos por los otros y por la necesidad del otro. Bueno, yo tengo uno que yo siempre lo llamo y le digo, ore hermano por mí, a mi hermano Martín. Tengo otro hermano fuera que también le digo, ore por mí. Y yo sé que también me llaman para orar por ellos, porque
tenemos que orar los unos por los otros, mi hermano Pedro César también, y mi hermana Olimpia, y todos los hermanos que estamos siempre orando los unos por los otros. Eso es lo que quiere mi Señor, porque todos tenemos necesidad de que un hermano ore por el otro. Todos tenemos esa necesidad, todos tenemos esa necesidad. El que me diga, yo no tengo necesidad de que oren por mí, ese es mentiroso. ¿Sí? Diga, hermanita. Amén. Gracias. Para los que no escucharon, la hermanita Olimpia estaba hablando que tenemos que orar por nuestros dirigentes. Por nuestros dirigentes, en especial aquí, pues nuestro dirigente, el hermano Martín, nuestro dirigente, el pastor Alfaro, los dirigentes que están a la cabeza de movimientos que están haciendo posible que muchas almas les llegue el mensaje. Y voy a hablarme, hermanita, sí, dígame. Hermana, hay un problema aquí en el ser humano, ¿verdad? Pero claro está que no es en que es cristiano. Yo quise orar por alguien, ¿verdad? Una persona que dije yo, pues, a la mujer, pues, ella sí aceptó, pero el hombre no. ¿Y por qué? Entonces, mira, ¿por qué usted no le gusta orar? No, yo le oro al Señor por mi problema, pero lo que no me gusta es que otro ore por mí, porque no tengo necesidad de que otro ore por mí. La hermana está, para los que nos están viendo, yo sé que ahorita el micrófono no está en sus manos, ella está comentando una situación que le pasó, que ella ora por una pareja, pero un hermano, no vamos a obviar su nombre ahorita, le dijo que él no tenía necesidad y solo oró la esposa. Creo que todos tenemos necesidad y la sierva del Señor dice, todos tenemos necesidad de que cada uno oremos los unos por los otros. Y eso es algo que debe de existir, algo que debe de ser una rutina para todos nosotros. Debe ser una rutina. Yo salgo de mi casa muy tempranito y lo primero que le digo a mi esposa es orar por mí. Porque realmente yo necesito esa oración. Yo la necesito. Y cada vez que yo hablo con un hermano, hermano, ore por mí. Porque yo necesito esa oración. Y no es que yo sea más que otro, no. O sea menos que otro porque necesito. Porque a veces le digo a muchos hermanos que necesito. Y entonces tal vez pensarán que tal vez una vez me malinterpretaron. Porque yo dije que yo necesito que oren por mí. Entonces una gente escribió incluso, ¿y qué pecador es ese? No, hermano, todos necesitamos de la oración. Hermano Pedro César. Hermano, eso es que no lo valoro, porque yo está viendo la oración que nosotros estamos haciendo ante a Jesucristo para que Jesucristo ayude al Padre. Entonces, nosotros no vamos a cesar de orar por esta persona porque un día no muy lejano Dios lo va a tocar. Pienso yo así. Porque dice que no te extremos que dar gracias, porque Pablo es lo que le comienza. Dar gracias en todo. Amén. Entonces, tenemos que orar, porque si la persona está dispuesta a orar, la otra no, pero hay que orar que el Señor le toque, le saque esa mente carnal, que le ponga la mente espiritual, ese corazón que Dios ha prometido, convertido en carne. Porque sabemos de que el mundo está corrompido a su libre albedrío. Pero Dios, al no venir, está buscando la misericordia. Amén. Ok. Gracias, hermano Pedro César. Nuestro hermano Pedro César pues también está reforzando que oremos los unos por los otros y que el pueblo y que aquel hermano, aunque no quiera, que oremos por él. Porque también me ha pasado. A veces
hemos estado en momentos en que pedimos por alguien, que oren por ese alguien. Yo pues me encargo de varios grupos, de poner el ayuno los días lunes, y yo he tenido la oportunidad de que me han dicho, ¿y por qué usted está pidiendo por mí? Es increíble, no, es increíble, el ser humano, como dice mi hermana, es increíble. Y me han dicho, ¿usted por qué está orando por mí? Realmente da tristeza, pero bueno, hermano, me disculpan, no vamos a volver a orar por usted, pues, tranquilo. Pero realmente así es el ser humano es algo que uno a veces ni conoce de cómo te va a reaccionar. Pero sí, dice mi Señor Jesucristo, os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis, que es lo que estaba diciendo mi hermano Pedro César, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todos sabemos dónde está eso, en Juan 14, 12, 13. Todo lo que pidamos al Padre, dice mi Señor Jesucristo, en su nombre. Así que tenemos que pedir al Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Padre haga misericordia en cada una de nuestras almas. Diga, hermano Pedro César. Amén, amén. Usted sabe que cuando ustedes llegaron allá a la bonita posada, que esa semilla la estoy cuidando porque es del Padre. Amén. Cuando ustedes llegaron y ya ganado el cariño de esta persona, Amén. de mi amada esposa, ¿verdad? Allí hicimos una oración, ¿verdad? Y cantamos a la al Señor. Les quiero decir algo para que ustedes se den cuenta y se den una idea y me ayuden a orar por esta persona. Llegamos a una casa que, digamos, lo que pidieron más, ustedes deben recordar. Y hoy me están pidiendo, porque parece que vamos a entrar al estudio, me están pidiendo oraciones. Amén. Son grandes católicos, entonces Dios está manifestando que ahora nosotros queremos aportar de un día para otro, pero nosotros tenemos que ir aportando, en primer lugar nosotros, para aportar a otro con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que les voy a decir y tengamos la nueva que vamos a avanzar. Amén. Adelante. Amén. Para los que nos están viendo, nuestro hermano Pedro César nos estaba comentando la situación de que una vez fuimos a ver a una familia y realmente pues la familia nos recibió un poco feo. Pero como yo ya tengo una coraza como de tortuga, no me inmuta, porque ya sé cómo es el ser humano. Pero ahora nos da alegría lo que nos cuenta él, de que él siguió orando por esa familia, y esa familia ahora le está pidiendo que lleguen a darle estudios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. En el nombre del Señor, dice, amonesto a su pueblo a que tenga confianza en Dios y que no empiece ahora a prepararse para pasarla bien frente a cualquier emergencia en el futuro. Miren lo que nos estaba mandando a decir la sierva del Señor. Esta carta fue escrita en 1889. Por eso nosotros sabemos que la sierva es un profeta, porque este mensaje no es solo para los adventistas. Cuando un profeta habla, escribe, no es para el pueblo que está escribiendo nada más, es para todo el mundo. Y miren lo que nos estaba escribiendo en eso. Dice, que no empiece ahora a prepararse para pasarla bien. No nos preparemos para estar bien. Frente a cualquier emergencia, no estamos en emergencia ahorita. En el futuro, ese futuro llegó, esa emergencia llegó. Y ahora Satanás ha hecho que muchos hermanos en Europa, en Estados Unidos, Satanás piensa que nos digregó. ¿Por qué? Porque no vamos a las congregaciones, no vamos a los templos, pero ahora estamos mejor porque estamos más conectados. Nos hemos podido conectar de continente a continente y hemos podido estar más en comunión y hemos podido saber usar lo que Dios también nos dejó. Así que no crean, la sierva del Señor nos está advirtiendo todo eso.
sino que permita que Dios haga la preparación para esa emergencia. Todos estábamos preparados para estas cosas. El que no estaba preparado y se asusta porque esto está pasando. El que se asusta porque esto está pasando, no estaba preparado. Lastimosamente no estaba preparado. Lastimosamente no había leído muchas cosas de las que están pasando. Lastimosamente. Pero todos aquellos, dice, todos aquellos que estaban preparados sabían lo que se iba a venir. Y saben lo que se va a venir. Ya el pastor el sábado pasado les explicaba que todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Y acuérdense que esa nación es de profecía. Esa es la nación de las profecías. La nación de las profecías de Daniel, la nación de las profecías de Apocalipsis. Esa nación está ahora en contra de Dios. Porque están dictando leyes como Sodoma y Gomorra. Leyes que están en contra de los principios divinos. El tiempo se está acercando. Mi Señor está permitiendo que Satanás envíe epidemias, terremotos, maremotos, lo que sea, para que nosotros reflexionemos. Y tiene misericordia el Señor. Ha tenido misericordia con nosotros porque Él nos está mandando una serie de eventos para que nosotros reflexionemos. Y no reflexionamos. Queremos andar en el mundo nada más. Nos encanta el mundo. Nos fascina el mundo. Pero no pensamos en lo que mi Señor nos está mandando a decir. En general, dice la sierva del Señor, tenemos muy poca fe. Para el pueblo de Dios que esté pasando por dificultades, le será ayuda si estudia minuciosa y fervorosamente esta historia. La historia de Elías, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Hasta fuego del cielo hizo descender Elías convocando el nombre de Dios. Pero ¿qué le pasó a Elías después? Tuvo miedo y salió huyendo. Elías salió corriendo. Dice que aprendamos de eso, a como dice en Romanos 15:4. Aprendamos de eso, a como dice 1 Corintios 10:13. Aprendamos de eso. Aprendamos de esas cosas. Aprendamos de eso porque mi Señor nos dejó la palabra del Señor, la Biblia, esta biblioteca sagrada, la dejó para que nosotros aprendiéramos de Él. Que el hombre, dice, se cuide de no asumir responsabilidades que Dios no espera de él. Y se interponga entre el Señor y su pueblo tentado y probado, impidiendo así que se lleven a cabo los propósitos de Dios en la experiencia de estas personas. No hagamos juicio, no podemos hacer juicio. Nadie es juez aquí en la tierra. Acuérdense lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 12. Solo hay un juez. Es el que dio la ley, dice. Es el único, Jesucristo. Ese es el juez. Ese es el juez. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Uno, dice, uno. Solo es el dador de la ley y el juez, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? No podemos, hermano. Y está hablando de Cristo. Está hablando de mi Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos poner jueces. No podemos. Tenemos que dejar que mi Señor sea el que haga ese trabajo. Ok, dice, impidiendo así que se lleven a cabo los propósitos de Dios en la experiencia de estas personas. Ahí déjenlo. El Señor va a hacer. El pueblo de Dios tendrá que enfrentar dificultades.
Pero cada alma no debe poner su confianza en la sabiduría de los hombres, sino en el Señor Dios de Israel. Él será su defensa. Cada uno de nosotros tenemos que poner, dice, la confianza ¿en quién? En Dios poderoso, en Jesucristo. En Él tenemos que poner y depositar nuestra confianza. Solo Él hace posible que nosotros salgamos adelante con cualquier prueba que te pongan al frente. Cualquier prueba que te pongan va a ser el Señor el que te va a librar de esa prueba. Si confiamos implícitamente en Dios, si esperamos pacientemente en oración y tenemos confianza en Él, veremos el despliegue maravilloso de su poder. Qué lindo, ¿no? Si nosotros, dice, confiamos en el Señor, confiamos plenamente en Él, dice que vamos a ver el despliegue maravilloso de su poder. Ese despliegue que lo pudo ver el siervo de Eliseo cuando le abrieron los ojos. Dice que miró aquel montón de carros de fuego y de gente, ángeles montados a caballo, dice, de fuego. Porque Eliseo le dijo, abre los ojos, Señor, para que mire. Y él pensaba que iban solo los dos. Dice que iba millar de gente alrededor. Así que nosotros tenemos que saber que en este lugar, para los que nos miran y usted que nos está viendo, en el lugar donde esté, si usted tiene confianza en Dios, usted tiene que tener esa fe de que aquí, en este momento, hay muchos ángeles rodeando este lugar. Amén. Tenemos que tener esa fe. Que no los vemos porque somos pecadores, bueno, esa es otra cosa. Pero por fe sabemos que nosotros estamos rodeados de ángeles. Si andamos en el Señor, ya sabemos que el Señor no le gusta tu pecado. Y el Señor aparta la vista como la apartó de mi Señor Jesucristo cuando tenía tanto pecado encima mi Señor, y apartó su vista por unos segundos. Así nosotros también nosotros, mi Señor aparta sus ángeles cuando nosotros andamos en pecado. Y quedamos al margen ¿de quién? De los ángeles de Satanás. Esos son los que nos van a acompañar. Pero los ángeles de Dios, si nosotros andamos haciendo las cosas correctamente, ya sabe que el que nos va a estar cuidando, pues van a ser ángeles del cielo. Ok, al realizar sus maravillas, Dios obra de una manera misteriosa. Los conflictos y pruebas son los medios ordenados o permitidos por Dios a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. ¿Qué dice? Los conflictos, dice. Los conflictos. Y a veces mi Señor manda conflictos a su iglesia para ver que si realmente los que están ahí, como dicen, realmente que si son cristianos. Y pruebas, dice, te manda también. A veces el Señor nos manda conflictos. Cuando enfrentamos el conflicto, ¿qué pasa? Se va el hermano. Se corre de la iglesia. No, ahí no, que ahí comienza a hablar un montón de cosas. Es que ahí son así, ahí son allá. No pasó la prueba. Las pruebas que el Señor te mandó, no las pasás. Y por eso le decía, te manda otra peor. A menos que decidas andar en el mundo. Pues, porque hay muchos hermanos que vienen a la iglesia y son mundanos realmente. Vienen aquí porque les gusta venir, pero cuando ya se les pone una prueba, no son de Dios. Son del mundo, realmente. Así que los conflictos, los pleitos, esos pleitos que a veces están peleándose un hermano con otro y tal cosa y venir y esto y el otro, ¿es por qué? Porque nosotros no pasamos las pruebas.
No pasamos las pruebas. Y esos conflictos que el Señor manda, te dice, vamos a ver si sos realmente cristiano. Porque si sos cristiano vas a pasar esa prueba. Si no, te vas. Te fuiste. Y dice, son los medios ordenados o permitidos por Dios a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. Se debe enseñar a cada alma a apoyarse firmemente en el brazo del poder infinito. Cada agente humano debe de preservar su individualidad en su experiencia cristiana. Y ninguna alma puede ser eximida de esa responsabilidad. Así es que, hermano, tu salvación es individual. Tu salvación no la va a llevar el otro hermano que está orando por usted. Es usted el que tiene que tomar su responsabilidad y decir, Señor, aquí estoy haciendo mal y yo quiero que usted me perdone. Porque así es, la salvación no es como decimos aquí, en la manada, no. No, eso no, es individual. Ok, el Señor va a salvar la congregación, no, va a salvar individualmente a cada quien. Y eso es importante. Cada uno tiene sus propias luchas, cada quien. Mi lucha es una. Yo sé que la lucha del hermano es otra. La lucha de Brian es otra. La lucha de Pedro César es otra. La lucha de mi esposa es otra. Cada quien aquí lleva su propia lucha. Cada quien lleva su propia lucha. Cada uno de nosotros lleva una lucha. Una lucha, cada uno de nosotros. Entonces, una experiencia cristiana que ganar, independiente en algunos aspectos de otras almas, y Dios quiere que cada uno aprenda lecciones que ningún otro puede aprender por él. Yo no le puedo decir cómo aprendí mis lecciones en la vida. Se las puedo comentar, pero esa experiencia yo no se la puedo pasar a otro. Ese otro tendrá que vivir sus propias experiencias y ver cómo pasa esas pruebas. Yo no le puedo transmitir esa experiencia, se las puedo comentar, pero yo decirle, vas a hacer esto y esto, pero no puedo, es muy difícil, porque mi experiencia es propia, no puede ser la del otro. La del otro podemos tener la misma situación, el mismo problema, la misma prueba, y los dos podemos superar esa prueba de diferentes formas. Entonces tenemos que ser cada uno, aprender cada uno su lección. No todos son probados de la misma manera. Miren lo que les acababa de decir. No todos son probados de la misma manera. Algunos encontrarán pruebas más severas que otros. Algunos van a encontrar pruebas más duras que otros. Pero a todos debemos estimularlos a que se aferren a Dios. Todos nosotros tenemos que estar aferrados a Dios. A mí me puede dar una prueba muy diferente. A otro le va a dar otra prueba diferente. Y cada uno va a estar con una prueba muy, pero muy diferente. Todos tenemos pruebas diferentes. Cada uno tiene su prueba muy diferente. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender que las pruebas son diferentes. Que las pruebas que el Señor envía a cada uno de nosotros es diferente. No son las mismas. No tenemos que pasar por ninguna experiencia nueva en la que otros no hayan experimentado algo similar. Yo le puedo contar, yo pasé por esto y esto, pero esa prueba que el Señor me puso, yo la voy a pasar de manera diferente. Yo no sé cómo la va a pasar usted y es la misma prueba. Y puede ser la misma prueba. Los caminos del Señor, dice, son inmutables. Él hará en nuestros días lo que ha hecho en el pasado. Podemos sentirnos alentados porque la palabra de Dios es veraz y afirma que Cristo, nuestro seguro líder,
jamás le fallará a sus hijos en la hora de la prueba. El problema es cuando nosotros dudamos, cuando no tenemos fe. Cuando nosotros no tenemos fe, ahí viene el problema. Sabemos que el Señor Jesucristo no ha perdido ningún caso. ¿Por qué vamos a dudar de ese juez? ¿Por qué tenemos que dudar del juez? Que es un juez que ahorita no es juez, sino que ahorita es nuestro abogado. ¿Por qué vamos a dudar de ese que nos va a dar la sentencia si Él mismo es el que nos está defendiendo? Si Él mismo es nuestro abogado defensor. Abogados tenemos ante quién, dice, ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Porque así dice la palabra del Señor, que abogados tenemos ante el Padre, dice. A Jesucristo el justo. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo de que mi Señor no va a escuchar nuestra oración? Dice que todos nosotros no tengamos miedo, porque tenemos la constancia de aquellos que han estado bajo el poder opresivo de Satanás, que su gracia fortalece día a día. Y dice que Dios es fiel y no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. Y vamos a cerrar aquí con este versículo de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ahí vamos a cerrar. Dice, no os ha venido ninguna tentación sino humana. Pero Dios, dice, es fiel y no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida, para que podáis soportar. Así que hay muchos que dicen, es que yo no puedo. Y más en la temperancia, una de las cosas, la temperancia tiene que ver con todo, ¿verdad? Con ver la televisión, con ver el internet, con la comida, con los vicios, con el licor, con la droga, con todo tiene que ver la temperancia. La temperancia tiene que ver con todo. Con todo tiene que ver la temperancia. Pero muchos piensan que eso no tiene que ver con lo que Dios puede actuar en tu vida. No, pídale a Dios temperancia. El Señor le va a dar temperancia para comer, para leer, para estudiar su palabra. Para todo le va a dar temperancia el Señor. Para decirle no a algo, para decir, no, yo no puedo comer esto, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo hablar mal de mi hermano, no, hasta aquí nomás. Pero eso tenemos que tener temperancia. Y eso mi Señor te da la fortaleza para todo eso. Vamos a tener ahorita palabra de oración porque vamos a terminar este servicio de escuela sabática. Así que todos los que puedan se arrodillan. Queridísimo Señor, gracias infinitas te damos por este momento. Bendice a todos mis hermanos que están viendo este programa, a los que lo están escuchando, y también bendice a tu pueblo que está de rodillas, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por permitir este momento, y quédate con nosotros hasta que termine todo el servicio, Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de Profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.